Alabado, glorificado, exaltado sea Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que nos invita en este momento a un cambio radical de vida. No importa cuán cerca o cuán lejos estemos del Señor, nos invita a venir a Él, a acercarnos a Él, a rendirnos a Él, a ser completamente Él. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy con un programa muy interesante, lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos y cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque Dios existe, porque con Dios la esperanza se hace realidad y el sueño de la satisfacción plena en ese estado glorioso al que Él nos invita, que es unión con Él para siempre, también se hace una realidad. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Padre amantísimo, Padre bondadoso, Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este tiempo de Cuaresma. Este tiempo, mi Dios, en que tú nos invitas no solamente a ser buenos, no solamente a ser mediocremente cristianos, nos invitas a ser santos, Señor. Ese es el propósito de nuestra vida, esa es la meta, ser santos como Jesús es santo, el santo entre los santos. ¿Y qué es un santo? Uno que se consagra a ti, Señor. Uno que se entrega a ti, Señor. Uno que vive ya no para sí, sino que para complacerte a ti, mi Dios. Sabiendo que solamente viviendo sometido a tu santa voluntad es que vamos a ser plenamente satisfechos, plenamente felices. Dios mío, santo Dios, el mundo nos critica cuando nosotros tratamos de hacer el bien, de caminar en el camino correcto, en el camino de la vida que es Jesús nuestro Señor. Nos llaman beatos, cucaracha de iglesia, tantas cosas, Señor. Pero mi Dios, el mundo nos va a juzgar. El que nos va a juzgar eres tú, Señor, a través de la palabra que tú nos has dado. Que podamos, oh Dios, en este día, no solamente escuchar tu palabra, palabra que da vida, palabra que nos levanta de nuestras caídas, palabra que nos libera de nuestras múltiples ataduras, palabra que llena el corazón de esperanza, palabra que nos da ánimo para seguir adelante en el camino de la victoria, en el camino de la santidad, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que esa palabra, Señor, a través de este programa cale lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que el que esté triste se llene de gozo, sabiendo que tú te interesas por cada uno de nosotros, mi Dios, porque nos amas al extremo. Que el que esté abatido en el suelo sin esperanza, Señor, se pueda levantar, sabiendo que tenemos esperanza en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Que el que se sienta enfermo sane, Señor, porque tú eres el Dios de los vivos y, como decía San Agustín también, la gloria tuya, Señor, tu gloria, mi Dios, es el ser humano completamente sano. Y que aquellos que se sienten lejos tomen la decisión más importante de sus vidas, de agarrarse de la mano de Cristo Jesús, de dejarse levantar, sanar, limpiar, restaurar, salvar por Cristo Jesús, ese que ha venido para que tengamos vida y salvación eterna, que es el Señor Jesús. Comencemos en este preciso momento de Cuaresma una vida nueva, Señor. No a medias, no mediocremente vivida en relación contigo, pero plenamente sometidos de pies a cabeza a tu santísima voluntad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, nuestra esperanza, nuestra meta y nuestra victoria, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes, hermanas y hermanos, que nos escriben, que nos llaman con preguntas, con comentarios y también pidiendo oración. Y qué bueno que tengamos el privilegio de orar con ustedes por sus necesidades, por sus intenciones. Damos gracias a Dios por Sandra Flores,
de Quito, Ecuador, que pide por su familia, quien está pasando por una situación económica difícil, que el Señor abra las puertas para ustedes, para que puedan sobrepasar esta situación difícil y sepan que de la mano de Cristo Jesús, ustedes van a tener una situación mucho más desahogada para gloria a Dios. Lali pide por su embarazo, para que ella y su familia tengan salud y además agradece por explicar tan bonito. Dice, gracias Padre, que Dios te bendiga Lali y que ese bebé que tienes en tus entrañas, que pueda crecer en santidad y en estatura ante tu presencia, ante el mundo entero y que tu familia reciba múltiples bendiciones, especialmente a través de ese bebé que dentro de poco ya verá la luz del mundo. Amén. Y María Rusenov, ¿sí?, de Venezuela, pide por la sanación de su sobrino en Perú, a quien recientemente le diagnosticaron leucemia. Padre Todopoderoso, bendice a este muchacho, Señor, sánalo con poder, con autoridad, con fuerza y libéralo, Señor, de todo mal. Alicia García pide por ella, que sufre de depresión y es madre de 3 hijos. Que el Señor te bendiga, María, y que el Señor te llene de su santa presencia, de su santo gozo, y que en vez de enfocarte en lo negativo, puedas enfocarte en lo mucho que Dios te ama y lo importante que tú eres para Dios. Rocío Estrada pide por la salud de su hijo Giancarlo André, también por ella y por la conversión de su papá, Justo Estrada. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia este día por siempre. Elizabeth Flores de Puebla, México, da gracias al Señor por haber salido bien de su cirugía de la columna vertebral y pide por su recuperación y también por la salud de su ojo izquierdo, que Dios le bendiga en abundancia. Pedimos también por Mili Texidor, damos gracias a Dios por su recuperación. Pedimos por José María en acción de gracias, que el Señor le siga dando mucha fuerza para ayudar a su esposa en este tiempo de necesidad. Y también pedimos por todos ustedes que piden oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en abundancia. Así sea. Amén. Este tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, es tiempo de conversión. Es un llamado a la conversión. Es un tiempo especialísimo que Dios utiliza a través de su iglesia para llamarnos a una vida ya no mediocremente buena, porque Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa. Dios quiere que tú seas santo, Dios quiere que tú seas santa, a imitación de ese que es el santo entre los santos, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Creo que nos deberíamos preguntar con más frecuencia, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Haría Jesús esto en lugar de esto? ¿O haría esto en vez de esto? Y nosotros bien sabemos lo que haría Jesús, ¿verdad que sí? Lo conocemos bastante bien. Entonces, aplicar el ejemplo de Jesús. Y aplicando el ejemplo de Jesús, comenzaríamos a vivir como Jesús. Y al comenzar a vivir como Jesús, con la gracia que Dios nos da, y especialmente a través de los sacramentos, comenzaríamos a caminar en el camino de la santidad con más fuerza, con más poder, con más energía, con más seguridad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. No lo voy a leer todo porque es bastante larguito, pero cuando ustedes tengan oportunidad, léanlo, porque realmente vale la pena. Nos habla acerca de una mujer. Las mujeres en el tiempo de Jesús, pues, eran consideradas un poco inferior a los hombres. Y sobre todo, en este caso, esta mujer, particularmente, era considerada muy inferior a las demás mujeres de esa localidad. Jesús va a una región que se llama Samaria. Está como en el centro de Tierra Santa, en el centro de Israel. Los samaritanos, pues, no eran muy amados por los judíos, porque no eran supuestamente tan fieles a Dios como eran los judíos. Y por lo tanto los judíos tenían la tendencia de rechazar a los samaritanos. Jesús va precisamente al lugar de los considerados impuros por los judíos. Va donde están los samaritanos, va a Samaria. Y no solamente va a Samaria, sino que va al pozo de Sicar, que había sido el pozo del patriarca Jacob. Dice la palabra de Dios que era como cerca del mediodía. Tiene que haber habido mucho calor. La intensidad del calor, especialmente en el verano, en Tierra Santa, es horroroso. ¿Por qué? Porque es un lugar muy seco, muy desértico. No hay casi agua en toda esa extensión. Y Jesús, dice la palabra de Dios, cansado por predicar tanto, por ayudar tanto a la gente, y el ser humano en su naturaleza humana
se cansa, ¿verdad? Las personas a veces piensan que las personas que están en servicio de Dios, pues nunca se cansan. Y claro que nos cansamos y necesitamos descansar. Jesús va a descansar. Jesús va al pozo de Jacob. Pero más aún, Jesús va con una doble intención. Porque es ahí donde Jesús va a tener un encuentro que va a cambiar un alma y la va a cambiar para siempre. Y ese es el alma de una mujer que la conocemos con el simple nombre de la Samaritana. No sabemos su nombre. Pero nos dice la palabra de Dios que Jesús intencionalmente le dice a la mujer, dame de beber. Dame de beber. Y la mujer se queda como que atónita, anonadada, no sabe qué decir o qué hacer. Y le dice, ¿cómo tú que eres judío y yo que soy mujer y samaritana me pides de beber? Y Jesús le dice, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo de beber, si tú conocieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua que salta como manantial hasta la vida eterna. Y en el proceso de la conversación, nos dice la palabra de Dios que Jesús le dice a la mujer, ve y trae a tu marido. Y la samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón, dices la verdad. Has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Jesús bien conocía a aquella mujer. Era una mujer que realmente no era muy aceptada, ni siquiera en la sociedad samaritana. Y por eso venía a sacar agua a mediodía, cuando ninguna de las otras mujeres estaban cerca, porque nadie se quería relacionar con ella. La consideraban impura, era impura doblemente. Primero, porque era samaritana, de acuerdo a los judíos, era impura. Y segundo, era impura porque las otras mujeres la catalogaban como una mujer libertina. Pero sin embargo, el puro viene a lo impuro. El santo viene a lo pecador. Ahí está Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa para levantar al que está caído. Dios es el que siempre toma la iniciativa para liberar al que está atado. Dios es el que siempre toma la iniciativa para perdonar al que lo ha ofendido. Dios siempre es el que toma la iniciativa para salvar a lo que está perdido. Y nos dice la Santa Biblia que entonces la mujer comienza a hablar y dice, estamos esperando al Mesías. Cuando Él venga, Él nos va a revelar todo lo que hemos hecho. Y Jesús le dice entonces, ese de quien tú hablas, soy yo. Ese de quien tú hablas, soy yo. Y la mujer inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Nos dice la palabra de Dios, deja su cántaro a los pies de Jesús, ese cántaro que ella había utilizado para sacar agua sucia del pozo de Jacob, donde había bebido él y sus animales, dice la palabra de Dios, agua putrefacta del mundo, porque eso es lo que buscamos en el mundo cuando no tenemos a Dios. Cualquier cosa que en alguna forma llene un poquito el vacío de nuestro corazón, que nos dé un poquito de satisfacción, un poquito de placer. Y andamos como limosneros pidiéndole al mundo lo que el mundo nos puede ofrecer, que es la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, porque solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Va corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo, creo que he encontrado al Mesías. Y la gente sale corriendo para ver si era verdad. Por el testimonio de aquella mujer, por la palabra de aquella mujer, por la convicción con que aquella mujer les habla de lo que ella ha encontrado, lo que ella ha podido descubrir personalmente, que es a ese que le ha dicho toda su vida. Y después que lo encuentran a Jesús, le piden que se quede con ellos unos días. Y finalmente le dice a la mujer, fuimos a verlo por tu palabra, pero ya no creemos por tu palabra, sino creemos porque lo hemos visto nosotros. Hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y podemos declarar que Él es el Mesías, el enviado de Dios. La mujer deja el cántaro, vida nueva. ¿Estarías tú dispuesto a dejar tu cántaro, tu pecado, eso que te aparta de Dios? Eso que te impide de verdad tener ese encuentro personal con Cristo Jesús, que puede cambiar tu vida, la puede cambiar para siempre. Ojalá que sí, porque Dios no te quiere a medias, Dios no te quiere bueno, Dios te quiere santo. Y con la gracia de Dios puedes dejar tu pasado y tu presente a los pies de Jesús y comenzar de verdad
a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino de la santidad. Así sea. Me gustaría muchísimo que nos llamen y estamos esperando sus llamadas. Las llamadas nacionales, pues por favor marquen el número 1-800-221-9460. Son llamadas completamente gratis. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor marquen el número 1-205-271-2986. 1-205-271-2986. 80. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor que nos invita no a ser buenos, a ser santos como Él es santo. Tenemos en vía telefónica a Sol Maris desde Pensilvania. Sol Maris, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Bienvenida, bienvenida. Adelante, por favor. Sí, hola, padre. Yo tengo una pregunta y una duda. Sí. Yo tengo un niño que se llama José, de 3 años. José. Él es bien inteligente y se sabe su ABC, colores, formato, y él sabe cómo cantar algunas canciones de la misa. Amén. Pero lo que él no hace es hablar contigo, y cuando tú lo llamas, él no te responde. Una amiga mía me dijo que él lo recordaba a los niños cristales, cual muchos niños lo confunden con el autismo. Y yo quisiera saber si los niños cristales o índigos existen y si mi hijo pudiera ser niño cristal o no. La pregunta que yo tengo para ti, Sol Maris, ¿lo has llevado al médico? ¿Ha tenido exámenes propios para saber qué le sucede al niño y qué condición de salud tiene? ¿Lo has llevado al médico? Sí, yo lo he llevado al médico. ¿Y qué te dice? Y él dice que no tiene nada. En otras palabras, el que no escuche, que no pueda responder, ¿eso no es ningún problema? ¿Él va a poder superar eso? No, él puede escuchar, lo único es que él no te habla. Entonces, él sabe cantar, él sabe hablar, él dice algunas palabras, pero no te dice, mami, yo quiero eso. Ok. Él te lo da, para que tú lo abres, tú lo des. O sea, que él se comunica con señal. Pero a él lo tendieron para ver si él podía escuchar, cuál él puede escuchar. Puede escuchar bien. No sé qué pasa. Okay. Ok, Sol Maris, pues vamos a dar respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias y gracias por estar en sintonía con nuestro programa Conozca Primero su Fe Católica. Primero que todo, eso de niños cristales o niños índigos, eso es una derivación de la nueva era. Y por favor, ten mucho cuidado, porque eso no tiene que ver nada ni con la Santa Biblia, ni con la palabra de Dios predicada por la Santa Iglesia Católica, ni tampoco con la medicina que se conoce hoy día. Entonces, todo eso de cristales, de piedras que supuestamente tienen poder, etcétera, pues eso es de la nueva era y nada que ver con la fe cristiana. Yo lo que sí te aconsejaría dos cosas. Primero que todo, dale gracias a Dios por la clase de niño que tienes, es decir, un niño que puede cantar alabanzas, un niño que puede sintonizarse con el Señor, un niño que es una bendición para ti, para toda tu familia, porque al fin y al cabo es un regalo de Dios para todos y cada uno de ustedes, comenzando contigo, ¿verdad? La otra cosa que yo sí no me preocuparía por él tanto, pero si es posible en un futuro no muy lejano, que tú le hagas algunos exámenes de tipo psicológico para ver la capacidad que el niño tiene para entender, para razonar y para comunicarse con otras personas. Somos seres sociales y como tales, aún el santo entre los santos, que es Jesucristo, se comunicó con las personas. Él es la palabra de Dios hecha carne. Y uno de sus propósitos básicos aquí en la tierra fue hablar, manifestar lo que Dios es, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y pues eso es fundamental como seres sociales, que nosotros podamos comunicarnos. Entonces, sí te pediría, primero que todo, que lo aceptes. Es una gran bendición que Dios ha dado a ustedes, particularmente a ti. Segundo,
que no te preocupes, porque si él puede hablar, si él puede cantar, es porque él escucha. Entonces lo que habría que ver es porque él no reacciona y no responde a tu palabra o a tu llamado cuando tú lo haces. Y tal vez un poquito más adelante, pues buscar algún tipo de asistencia psicológica y, de ser posible, a través de la iglesia. Hay muchos psicólogos y psiquiatras católicos que son muy buenos y podrían ayudar en este aspecto. La otra cosa que yo sí haría, pues, es orar por tu criatura. El Señor puede tener una misión muy especial para tu criatura, y pedirle a tus amistades y a tu grupo de iglesia que también tengan a tu niño en oración, para que el Señor haga con él todas las maravillas que él quiera hacer. Pero de nuevo, felicidades por esa bendición que Dios te ha dado, enhorabuena, y también cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿uno se puede confesar sin haber hecho la primera comunión? María Ángel, de 10 años, desde Santo Domingo, Ecuador. María Ángel, seguro que sí. Es decir, usualmente la iglesia pide que la persona se confiese antes de comulgar. ¿Por qué? Porque necesitamos ir con una disposición sana, liberada de todo pecado, con una conciencia limpia, en estado de gracia, para recibir al santo, para recibir al más puro de los seres, que al fin y al cabo es Jesucristo, que es Dios. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, vemos aquí como la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que van a comulgar y comulgan y comulgan y no se confiesan. Y esto puede ser peligroso, ¿sí? Dice la palabra de Dios, versículo 27 y 28. El que come el pan o bebe de la copa del Señor, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor si come indignamente. Es decir, cometemos pecado, no solamente ya tenemos el pecado con que vamos a recibir al Señor, pero cometemos un pecado adicional cuando, sin confesarnos, recibimos al Señor en estado de pecado y no en estado de gracia. Por eso dice San Pablo en el versículo 28, cada uno pues examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Y eso está en el versículo 29. Así que, pues, mi hija, sí, primero que todo, pues muchísimas felicidades, 10 añitos, que estés interesada en las cosas de Dios, que estés mirando este programa. Ojalá que este programa te sirva de mucho, y que no solamente tú, pero puedes decir a otras personas también que estén bien preparados para recibir al Señor. Es el don más grande que el ser humano puede recibir cuando nos acercamos al altar de Dios para recibir al mismo Dios que nos da completamente su ser en la Santa Comunión. En este momento es otro correo electrónico con otra pregunta importante, estoy seguro. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Jesús en Getsemaní está triste y angustiado? ¿Por qué sabía que iba a morir? ¿Por qué si sabía que es el Hijo de Dios y que a los 3 días iba a resucitar? ¿Por qué en la cruz dice que Dios lo ha abandonado? ¿Cómo abandona Dios a su Hijo? Cristian, de Tucumán, Argentina. Cristian, Jesús, si bien es cierto que es totalmente Dios, porque tiene una naturaleza divina, Él es Dios, el Dios que se encarna en el vientre de María, el Dios que se hace uno como tú y como yo, el vientre que se hace humano, que se hace un ser humano como tú y como yo. Ese Dios que es completamente divino se hace humano, se hace un ser humano en el vientre de María, se encarna en María y se hace uno como nosotros. Jesús sufre, Jesús padece, Jesús tiene hambre, Jesús es tentado como tú y como yo. Pero Jesús vence la tentación. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacer ninguna otra cosa sino que, en su naturaleza humana, no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Esa fue la vida de Jesús, hacer la voluntad de Dios. En su naturaleza humana, como tú y yo tenemos dos naturalezas, la material y la espiritual, Jesucristo tenía dos naturalezas también, la humana y la divina.
Y en su naturaleza humana Jesús sufre terriblemente. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver aquí, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 44, dice la palabra de Dios, algo que a mí me impresiona terriblemente o tremendamente. El Señor Jesús suda sangre. Los pasos capilares de Jesús, al estar consciente de la terrible, terrible agonía por la cual va a pasar, al día siguiente, estamos hablando aquí del el Jueves Santo, en el huerto de Getsemaní, al día siguiente, cuando Él comienza su proceso de pasión delante de aquellos que lo torturan, que lo flagelan, que lo coronan de espinas, que lo escupen, que lo maldicen. Y dice la palabra de Dios que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús sudó sangre. Jesús sudó sangre. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían en el suelo. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, fíjense, dice, fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja muda cuando la esquila. Él sabía dónde iba. Él sabía el sufrimiento por el cual iba a pasar. ¿Cómo no sentir horror ante esa situación? Isaías 53, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, la consecuencia de tus pecados y de los míos, todo eso que caía sobre Jesús. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Castigado y humillado eran nuestras faltas por las que Él era destruido. Por nuestros pecados por los que Él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, dice Isaías, y por sus llagas hemos sido sanados. El sacrificio de Jesús, su pasión, su muerte y finalmente su resurrección fue por ti, por amor a ti, para que dejes de ser bueno y comiences a ser santo, comiences a tomar tu cristianismo en serio y para que tú y yo, caminando en santidad, un día alcancemos la corona de la victoria que es el cielo. La palabra de Dios, Jesús tiene que haber sufrido muchísimo. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, si bien es cierto que los latigazos, que la corona de espina, que los escupitajos, que los golpes le dolieron terriblemente, más aún la indiferencia de los buenos, la indiferencia de los buenos. Vino los suyos y los suyos lo despreciaron. Qué terrible. ¿Y por qué Jesús grita, Padre, por qué me has abandonado? Porque se sentía solo. En su naturaleza humana. ¿Dónde estás, Señor? ¿Te has sentido solo alguna vez tú? Jesús se sintió total y completamente solo. Los discípulos se habían ido, quedaba su madre María, el discípulo amado Juan, y tal vez otros por ahí. Pero Pedro y Mateo y todos los demás se fueron. ¿Te has sentido tú abandonado alguna vez? Pero totalmente abandonado. Así se sintió Jesús. Pero no obstante, Jesús continuó amando y continuó haciendo la voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso sufrió Jesús, pero su sacrificio, ojalá que haya valido la pena, para que tú y yo un día, sometiéndonos a la voluntad de Jesús, tengamos de Jesús vida y salvación eterna. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le escribe un ciudadano español que sigue su programa a través del canal de YouTube. Quisiera saber, ¿cuál es el fundamento del sacramento de la confirmación? Soy confirmado y recuerdo que en este acto recibimos la gracia del Espíritu Santo, pero ¿no se recibe dicha gracia en el bautismo? ¿Qué mandato de Cristo se sigue para tal sacramento? Recuerdo también que es uno de los 4 sacramentos que imprimen carácter, pero ¿qué ocurre si una persona lleva mucho tiempo separada de la iglesia? José,
desde Lima, Perú. José, gracias, de verdad gracias. Los sacramentos que imprimen carácter, estamos hablando de 3 sacramentos, no 4, José, pero 3. El bautismo, la confirmación y las órdenes sagradas o el sacerdocio. Porque son sacramentos que se dan una sola vez e imprimen un sello que nos configuran, nos hacen como Jesús y nos dan la capacidad de actuar en el nombre de Jesús. El primero de todos es el bautismo. Recibimos el Espíritu Santo. En cada uno de los sacramentos recibimos el Espíritu Santo. Definitivamente. Amor de Dios, amor puro de Dios. Fuerza de Dios que nos impulsa al santo que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero hay un sacramento que se llama también el sacramento del Espíritu Santo, que es el sacramento de la confirmación. Y en ese sacramento, pues el Señor que prometió el Espíritu Santo, el Evangelio según San Juan capítulo 16, cuando dice yo regresaré al Padre, pero les enviaré al Paráclito, al defensor que les enseñará la verdad. Y esa verdad la va a recibir la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica, instituida por Jesús, la única, y que recibe esa promesa el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 10. Cuando aquellos que estaban en el aposento alto, en el cenáculo, reciben poder de lo alto, reciben Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas. Es decir, comienza a llenarse el amor de Dios de tal manera que comienzan a comunicarse con todo el mundo, lo opuesto a lo que sucede en la Torre de Babel. Nadie se entendía en la Torre de Babel. Aquí todo el mundo se entiende. Aquí todo el mundo son hermanos. Y no solamente eso, sino que la gente comienza a ver eso y la gente quiere tener lo que ellos tienen. Algunos dicen, están borrachos. Sí, borrachos, pero Espíritu Santo. Borrachos del amor puro de Dios. Amor que transforma, amor que nos santifica, amor que nos hace semejantes a Cristo. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 15, la palabra de Dios nos habla de que algunos samaritanos habían sido bautizados, fíjense, pero no habían recibido Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Son confirmados. Sacramento de la confirmación. Dice, ellos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero entonces los apóstoles le impusieron las manos y recibieron Espíritu Santo, fueron confirmados. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 15. ¿Qué pasa con una persona que se ha ido a la iglesia o se ha separado de la iglesia? El Espíritu Santo nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Dios es ese Padre que siempre está esperando al Hijo pródigo para que regrese. Y Dios te ha dado la fuerza, el poder, su propia vida que está dentro de ti, aunque esté inerte, pero Dios te la ha dado para que en un momento de gracia, un momento de apertura a Dios, tú puedas levantarte de tu miseria e ir a buscar a Dios, a tu papá, y comenzar una vida ya no mediocremente buena, sino que una vida de santidad, imitando al santo que es Jesucristo. Me gustaría muchísimo que nos llamen en Estados Unidos y la llamada es completamente gratis. Canadá y Puerto Rico es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todos nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Qué privilegio tenemos con nosotros. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Patricia vía telefónica desde México. Patricia, ¿me escuchas? Ya se me está lloviendo. Patricia, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Hola, Patricia, bienvenida. El Señor te bendice. ¿Cómo estás? Gracias, padre. Igualmente. Gracias. Adelante, Patricia. Padre, en un programa anterior, ya hace algunos días, algunas semanas, una señora le habló para comentarle la situación en la que se encontraba porque una de sus hijas se iba a casar con una persona de otra religión por la religión de él. Ajá. Usted
La señora se encontraba entre el dilema de asistir o no a la ceremonia. Y usted le dijo que si con su presencia ella estaba aceptando el acto, pues. Así es. Entonces, en cierta manera le estaba diciendo que no fuera. Eso fue la que la señora entendió. Así es. A mí me causó extrañeza porque pues sus reflexiones siempre son muy asertivas. En este caso, yo misma pasé por una situación parecida con el matrimonio de mi hijo. Y el sacerdote al que acudí en esa ocasión me sugirió que como familia asistiera de otra manera. Yo nunca me iba a quitar, porque finalmente el sacramento es el único que se dan los novios. Entonces, Patricia, si yo no dejaba de asistir, era como que siempre iba a tener ese sentimiento, mi hijo contra mí o yo contra mi hijo. Patricia. En el mismo caso de la señora. Entonces, como que esas situaciones rompen la relación familiar de alguna manera. Patricia, no es usted la que está rompiendo esa relación matrimonial, es su hijo que no acepta los valores que usted le ha transmitido, especialmente de la fe. Es decir, el casarse fuera de la Iglesia Católica es inválido para los que somos bautizados católicos. Es decir, porque no estamos en comunión, desafortunadamente, con otras iglesias. Entonces, no existe el sacramento. Y con el perdón de mi hermano sacerdote, no es correcto lo que él dice, porque cuando la persona que es bautizada se bautiza fuera de la Iglesia Católica, es decir, ese matrimonio no es válido, no es válido. Primero que todo, quien tiene autoridad para declarar que ese matrimonio es realmente un sacramento, es el sacerdote que está ahí, no para casarlos, porque se casa la pareja, de acuerdo estoy con el sacerdote, pero el sacerdote representa a Dios y representa a la comunidad y declara que esa pareja ha sido casada delante de Dios y ha recibido la bendición de Dios. Es decir, declara que eso es un sacramento con su presencia, como las personas que participan, pues también declaran que lo que está haciendo esa pareja, ese hombre y esa mujer, pues está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por el simple hecho de no causar problemas en la familia, no podemos nosotros aceptar lo que cada cual quiera hacer. Dios es una sola verdad y la verdad de Dios es una y se manifiesta a través de la iglesia que él funda. Y los que no están de acuerdo, pues no están de acuerdo. Cada cual tiene que dar respuesta a sus acciones ante el trono de gloria un día en la presencia de Dios. Pero no podemos decir, bueno, pues está bien, bueno, pues eso está bien, porque al fin y al cabo estamos haciendo que las personas hagan las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, pero de acuerdo a su manera de pensar. Y eso pues es incorrecto, porque la manera de Dios es una, y podemos estar pensando en dirección opuesta a lo que Dios pide, y al fin y al cabo pues nosotros decimos, pues está bien, y no hay ningún problema. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesús nos dice claramente que Él no quiere la división, Él quiere la unidad. Dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno, y que el mundo crea que tú me has enviado a través de esa unidad. Cuando esta persona se va de la Iglesia Católica y se une a otra persona, y tal vez esa persona pues tiene el poder persuasivo para que esa persona ya no siga yendo a la Iglesia Católica, aunque va a ser católico toda su vida porque fue bautizado en la Iglesia Católica, pero no va a ser un miembro activo de la Iglesia. Y estamos nosotros contribuyendo a esa manera de pensar. Y estamos desafortunadamente permitiendo que esa persona pues deje la iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, por otra iglesia que desafortunadamente, con el perdón de aquellos que no son católicos, es una copia, es una secta de la iglesia fundada por Jesús. Y cuando hablo de secta estoy hablando de una iglesia separada del tronco, que al fin y al cabo es la Iglesia Católica. Jesús no vino a instituir ni 20,000 ni 100,000 iglesias. Jesús vino a instituir una sola, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice sobre esta piedra, hablando de Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le pone el nombre de Cefas, o piedra firme, que significa Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Hermanas y hermanos, no podemos nosotros darnos el lujo de estar de acuerdo con la forma de pensar del mundo, que todo está bien y que cualquier cosa está bien. No, hay un solo camino al cielo y ese camino es Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dado plenamente el conocimiento de lo que Él quiere a través de la iglesia que Él funda, y nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir cuál realmente es la verdad, sabiendo, como dice Santo Tomás de Aquino, que es la verdad Jesús, el que nos hará libres. Cuente con estas oraciones y también para su hijo y para su familia en todo el sentido de la palabra. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Querido Padre Pedro, al evocar las oraciones hay personas que tendemos a agregar palabras a las oraciones. Por ejemplo, en el Gloria al Padre, muchas veces decimos por los siglos de los siglos santos. ¿Es bueno corregir de este error a las personas? ¿Qué es lo correcto cuando estamos evangelizando? Marisela, desde Monterrey, Nuevo León, México. Marisela, Dios te bendice. Pues no sé, por los siglos de los siglos santos, ¿qué significa? No tengo la menor idea. Pero cuando tú estás haciendo oración privada, es decir, cuando tú estás hablando con Dios, dialogando con Dios, tú puedes usar cualquier palabra que tú sientas en tu corazón, enaltece, glorifica, exalta el nombre de Dios. No hay ningún problema. Ahora, cuando tú estás en público y sobre todo cuando estás evangelizando, por el amor de Dios, pues utiliza las oraciones como la iglesia las presenta. Por ejemplo, en el Padre Nuestro no digas el pan nuestro que nos das hoy, que nos das mañana y que nos vas a dar el próximo día, dánoslo hoy. No, es decir, eso no fue lo que enseñó Jesús. Entonces, tener conciencia, sobre todo las personas que están a nuestro alrededor, que cuando nosotros oramos, que ellos aprendan de nosotros. Para eso vamos a evangelizar, ¿verdad? Vamos a compartir la palabra, vamos a enseñar, vamos a catequizar, que no enseñemos cosas que realmente pues están torcidas o son en parte invento nuestro, porque nosotros nos sentimos más a gusto pues diciendo las oraciones en esa forma. Entonces simplemente eso, estar consciente de que cuando estamos nosotros en privado delante de Dios, a puerta cerrada, Dios y nosotros y Dios, podemos usar todas las palabras, todas las alabanzas, todas las expresiones que sentimos nosotros que dan gloria a Dios. Pero como estamos en público, ya tenemos que tener mucho más cuidado. Bien, gracias. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Apreciado Padre, los fieles, como es mi caso, que se han separado habiéndose casado por la Iglesia Católica, así se confiesen, no pueden comulgar sino hasta que, a través del derecho canónico, se invalide el sacramento, si existiera la posibilidad. ¿Por qué no puedo comulgar cuando no soy malo, voy a misa y hago obras de caridad? Un sacerdote me dijo que el Papa Francisco está buscando acercar a los cristianos que están en esta situación y que el Santo Padre ya había concedido la posibilidad de comulgar a una persona en Argentina en esta situación. José. José, el Señor te bendice y gracias por tener la valentía de hacer esa pregunta. Ante todo, José, vamos a aclarar que el Papa no puede ir en contra de la doctrina de la Iglesia. No puede. Es decir, el Papa no puede ir en contra de la doctrina de la Iglesia porque el Papa tiene que representar las enseñanzas de Jesucristo, porque el Papa es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa asistente, en este caso de Jesucristo. Entonces, si alguien tiene que ser fiel a lo que el Señor Jesús quiere que nosotros sepamos para nuestra propia salvación, es el Papa. Y si no, pobre de él, pobre de él. Y yo estoy seguro, completamente seguro, que el Papa Francisco, que es un hombre transparente, un hombre que camina en santidad, él va a hacer todo lo que está en su poder con la gracia de Dios para iluminarnos en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos. Pero si vamos nosotros al Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 6, si nosotros leemos esa palabra, ¿qué es lo que dice esa palabra? Lo que Dios ha unido, ¿qué más? Lo sabemos bien, que el hombre jamás lo separe. Lo que Dios ha unido, el hombre jamás lo separe. Y por eso las personas que se divorcian y quieren casarse de nuevo, es importante que comience un proceso de nulidad del matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué significa la nulidad? No significa que la iglesia va a divorciar a la persona delante de Dios, no.
Porque lo que Dios ha unido, el hombre jamás lo puede separar. Ahora, lo que hay que ver es si realmente Dios unió esa relación cuando esta pareja se casó. Porque puede ser que la pareja se haya casado y que en el foro externo, es decir, en el nivel externo, pues esta pareja pues está casada porque había un sacerdote o un diácono o un obispo y pues hubo una ceremonia en la iglesia, etcétera. Pero tal vez la disposición interna, como fuera en el matrimonio, por lo menos uno de los dos no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Como yo he dicho anteriormente, un amigo mío que se casó diciendo que ni se crea que va a ser la única porque voy a tener otras. Eso nunca fue un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento. Entonces, por lo tanto, Dios no unió esa pareja. Y esa pareja tiene, después de ser anulado el matrimonio, todo el derecho de reconstruir sus vidas y de casarse delante de Dios. Por primera vez, porque el primer matrimonio no fue válido. Pero la palabra de Dios también nos dice en el profeta Malaquías capítulo 1 versículo 16, odio el divorcio. ¿Por qué? Porque Dios odia el dolor que causamos unos a otros cuando estamos en pleito, en polémicas, en divisiones, en sectarismos. Dios odia, es decir, Dios repudia que sus hijos estén en esas tensiones que dividen, que lastiman, que hieren profundamente, que aplastan la dignidad del ser humano. Dios no quiere eso. Y la palabra de Dios nos dice, en casa dividida, ¿qué pasa? Entra Satanás y destruye. Más aún, la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a buscar la unidad. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27. 2 casas. Y dice el Señor que la casa que se edifica sobre la mundanidad, la arena del mundo, esa se destruye, se desploma más tarde o más temprano. Pero la que está edificada sobre roca, que al fin y al cabo es Jesucristo, la roca, esa casa no se destruye. Entonces, yo no sé si tú te divorciaste, si no estás casado, si no estás con otra persona, tú puedes comulgar. Todo lo que tienes que hacer es, pues, ir al sacramento de la confesión y recibir la Santa Eucaristía después. Es decir, si tú no estás teniendo relaciones con nadie, tú bien puedes recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión y el sacramento de la Santa Comunión, y fortalecer tu vida. Yo sí hablaría con un sacerdote de tu confianza para comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio, para explorar las posibilidades de que si en un futuro tú encuentras una persona que realmente Dios te manda para hacerte feliz, que tú puedas contraer matrimonio con esa persona y cimentar tu matrimonio sobre la roca, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi familia y yo asistimos a una iglesia misionera católica privada. Estamos muy a gusto. Tiene su obispo, diáconos, sacerdotes y todo lo que conlleva una iglesia católica. Mi fe me lleva ahí. Creo que Dios está en todo lugar sin necesidad de un papel. Se lo digo porque nos han dicho que los sacramentos no son válidos, mucho menos sus certificados de sacramento. Sáqueme esa duda, Padre. Sandra. Sandra, si realmente tienes una mente abierta, te voy a decir lo siguiente. Primero, quiero comenzar con lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23. Todo está permitido, dice la palabra de Dios, pero no todo me conviene. Es decir, Dios lo puede permitir todo. Aún las cosas más horrendas que el ser humano hace, Dios las puede permitir. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, tenemos libertad para escoger. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Ojalá que tú estés tomando decisiones basadas en mucha oración, en mucho discernimiento y escuchando lo que personas que están caminando en el camino de la santidad en la Iglesia Católica te tienen que decir. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13, dice: enviaré al Espíritu Santo para que los guíe en la verdad. En todos los caminos de la verdad, Jesús promete Espíritu Santo que lo da a su iglesia el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa al Santo, que es Jesucristo, nos enseñe a discernir entre el bien y el mal. De nuevo, como dije anteriormente, Jesús establece una iglesia y una iglesia nada más.
Y Jesús promete en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, que estará con nosotros y estará con su iglesia siempre, hasta la consumación de este mundo. Y si Jesús promete estar con la iglesia que Él funda hasta la consumación de este mundo, entonces, ¿quién es ningún ser humano para comenzar una iglesia diferente? Y especialmente, como tú le dices, iglesia católica privada. La iglesia no es privada. La iglesia es de Jesucristo y es para el mundo entero y para generaciones de todos los tiempos hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el acto salvífico de Jesús en una cruz en el Calvario es para todos, no para unos cuantos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5? Fíjense, vamos a leer aquí un momentito. Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: uno solo es el Señor, una sola es la fe, una sola. Uno solo es el bautismo, uno solo, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. No, porque el tuyo está bueno, el mío. No, uno solo. Mientras se haga con la fórmula trinitaria, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es la fórmula que Jesús le da a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Te puedes sentir muy a gusto. Dios está en todas partes. Dios está en la iglesia que Él fundó, que es la iglesia católica. Dios está en las sinagogas. Dios está en las iglesias evangélicas. ¿Sí? Dios está aún en las iglesias satánicas. Porque Dios nos ama. Y Dios busca cómo liberarnos de cualquier atadura que nos impida conocer la verdad. Y Dios, si nos dejamos, nos lleva al reconocimiento de la verdad. Pero Dios permite lo que nosotros hagamos porque respeta nuestra libertad infinitamente. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Ten mucho cuidado, mija, porque iglesia solamente una, y la verdad la enseña Jesús a través de esa iglesia que Él funda, que al fin y al cabo es la iglesia católica. El fin de semana de 14 de mayo, de marzo, voy a estar en San Diego, California, este fin de semana, con el favor de Dios. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Gladys Berger al teléfono 619, que es el área, y el número es el 671-0481. 671-0481. Y poco más tarde voy a estar en Houston, Texas, con el favor de Dios, el viernes 27 y sábado 28 de marzo. En la diócesis de Houston. Para más información, comuníquense con el señor Gerardo Salazar al área 713 y el número 741-8798. 741-8798. Y también Fresno va a tener una cena exquisita el 11 de abril. Y pues vamos a tener un tiempo de prédica, este servidor va a estar allá, y también de preguntas y respuestas y muchísimas alabanzas. Por favor, comuníquense con la señora Carmen Benítez al teléfono 559-779-6592, 559-779-6592, o con Patricia al 559-761-3209. Que el Señor nos bendiga en superabundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.